Bienvenidos a la unidad 2, los procesos didácticos. El tema es el 2.1, el contenido en los procesos didácticos. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Pues mi intención es que tú identifiques el tratamiento que se le ha dado al tema de los contenidos en algunas importantes corrientes educativas. Esto para problematizar cuál es el debate actual y sus posibles vías de acción. Los temas que vamos a revisar en esta presentación va a ser el orden de la enseñanza, el debate actual en torno a los contenidos. El tercero será conceptos y aprendizaje significativo. El cuarto, contenido-cultura, su relación. Y por último, el problema en el tratamiento del contenido. Para empezar, quiero hablarte del orden de la enseñanza. Fíjate que el orden, desde el planteamiento comeniano, o sea, ya tiene mucho tiempo, desde 1650 aproximadamente, nos remite a la organización de la enseñanza, a la disposición corporal y al cumplimiento de la disciplina. Parte el orden de la enseñanza a partir de identificar los principios que permitan determinar la existencia de un orden de enseñanza que garantice el aprendizaje. Fíjate que Comenio decía acerca del orden: ir de lo fácil a lo difícil, de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto. También argumentaba no enseñar más que una sola cosa a la vez, no enseñar únicamente lo que puede ser aprendido de acuerdo a la edad de los niños. Estos planteamientos ya desde hace mucho tiempo los empezaba a plantear Comenio, el padre de la didáctica. Siguiendo con el tema del orden de la enseñanza, quiero comentarte que los contenidos en el proceso didáctico han fungido como una cuestión de control. Se ha tendido a privilegiar esquemas apoyados a racionalismos científicos técnicos que pretenden, como te decía hace un momento, establecer formas de control. Por ejemplo, ante el énfasis de las políticas educativas neoliberales en América Latina, a través del supuesto de calidad, eficiencia y excelencia, se han acuñado diversos sistemas de evaluación, en lugar de apoyar cuestiones mucho más didácticas y que tendrían que ir al fondo de la raíz. Ahora pasemos al tema, el debate actual en torno a los contenidos. Te quiero comentar que el análisis sobre los contenidos que han hecho los teóricos sobre el currículum y didáctica han girado en tres vertientes. El primero es el problema epistemológico de la estructura, las formas lógicas y el proceso histórico de la disciplina. Recuerda que la epistemología es una parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. El otro punto que ha sido analizado es la estructura individual que cada ser humano realiza sobre el conocimiento, es decir, cómo conoce cada ser humano de forma individual. Y a su vez, el tercer punto es la manera en cómo la organización del contenido adquiere concreción en un proceso escolar. Siguiendo con este mismo tema, Comenio desde 1657 planteaba que lo enseñado debía vincularse con las necesidades prácticas, es decir, ir de lo teórico a lo práctico y de lo práctico a lo teórico. La significatividad del conocimiento, según Tyler, es tomar en cuenta aquellos conocimientos que tengan utilidad práctica en la vida contemporánea. Han existido al menos tres nociones sobre el uso del contenido en la educación. Bobbitt plantea las dos primeras, que a la vez son antagónicas. La primera es el fin de la educación para enriquecer la mente y, por otra parte, quienes postulan que es para promover la habilidad para vivir en un mundo práctico. Una tercera visión la planteó Dewey, el cual es el aprendizaje del contenido a través de las discusiones de la asignatura, enfatizando que el contenido se adecue a las expectativas del niño, o sea, contenido y experiencia van juntos. Al debate actual sobre el entorno de los contenidos habrá que agregarle la integración del contenido, el cual es una estructura o idea básica que atienden a la estructura. Hilda Taba, en 1962, ya nos hablaba sobre la diversidad de contenidos tomando en cuenta sus funciones.
hechos, conceptos, ideas básicas y sistemas de pensamiento. Pienaar, por otra parte, nos hablaba sobre el movimiento conceptual empirista, el cual es una vinculación de la integración del contenido y la experiencia. Bien, ahora pasemos al tema conceptos y aprendizaje significativo. Fíjate que el cognoscitivismo es una teoría del conocimiento orientada a la comprensión de las cosas, basándose en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. En este sentido, los cognoscitivistas se entregaron a la tarea de identificar los principales elementos subyacentes como la estructura de un pensamiento. También a investigar la estructura conceptual y su relación con los conceptos que se presentan con las disciplinas para ser aprendidas. Por ejemplo, Ausubel ya nos hablaba acerca de una doble realidad, la de un mundo físico y la realidad que se experimenta psicológicamente a través de un mundo de conceptos. A partir de esta segunda realidad es posible liberar pensamientos del dominio del ambiente físico y adquirir ideas abstractas, sin experiencia empírico concretas. Novak, otro cognoscitivista, elabora una especie de tronco con ramas y dice que toda nueva información requiere entrar en contacto con las ramas de información que ya existen en los sujetos. Entonces, la interacción entre ambas modifica las ramas originales y a esto le denomina aprendizaje. Otros cognoscitivistas, pero más desde la inteligencia artificial, ayudaron a tener al menos dos planteamientos sobre un modelo comprensivo sobre las estructuras conceptuales. Por una parte, es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Recuerda que la memoria a corto plazo también es conocida como memoria primaria o memoria activa. Es la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. Por otra parte, la memoria a largo plazo, también llamada memoria inactiva o memoria secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses, sin que se le presuponga límite alguno de capacidad de duración. El tema de los contenidos no debe ser solamente abordado desde la pedagogía o desde la psicología. Jimeno Sacristán habla acerca del sentido práctico a la elección, que es delegar en cada escuela y cada docente la decisión última de los contenidos y las formas en que estos deben ser abordados. Bourdieu, por su parte, sugiere que los contenidos son elecciones a partir de intereses de una cultura dominante. Esto nos está hablando más desde estudios antropológicos y culturales. Desde esta perspectiva, la escuela es un instrumento de imposición cultural. Así es que la elección de contenidos ha sido un acto muchas veces de violencia simbólica. ¿Por qué? Porque toda elección de contenido tiene alguna legitimación de cultura dominante. Recuerda que muchas veces la historia la escriben los vencedores y no los vencidos. Por lo tanto, muchas de estos contenidos importantes de culturas no dominantes se han quedado en la periferia. Paulo Freire le da un énfasis al rol de las palabras generadoras, y esto permite vincular los contenidos con las necesidades de sectores amplios de la población. Recuerda que se le llama método de la palabra generadora porque de la descomposición silábica de ellas se originan nuevas palabras. Este método se basa en palabras utilizadas frecuentemente por los adultos para referirse a sus problemas, necesidades e intereses. Uno de los grandes problemas en el tratamiento del conocimiento y de los contenidos ha sido el distanciamiento entre los implicados, o sea, por una parte están los científicos productores de un pensamiento de frontera, por otra parte están los especialistas en diseño de planes de estudio como son los pedagogos o los psicólogos educativos, y por otra parte están los docentes responsables de realizar la labor educativa. Estos tres muchas veces no se ponen de acuerdo. Es así como hay un desfase entre los temas que se enseñan en la escuela y los que constituyen el conocimiento de diversas ciencias y humanidades del siglo XXI. Por ejemplo, en la física se sigue enseñando más de cerca a Newton que a Einstein.
Han existido al menos dos tipos de estrategias para enfrentar la problemática del desfase en el tratamiento del conocimiento. La primera ha sido acercar a científicos y a docentes para que sean los profesores quienes tengan acceso a otra información sobre diversos ámbitos del conocimiento. Ha ayudado bastante la revolución científica y tecnológica en Internet. También a modificar una concepción enciclopedística y cíclica con que se organiza el contenido. Es decir, que el contenido deje de ser tan teórico y que empiece a ser mucho más práctico a la hora de enseñarse. Es tratar la necesidad de acercar al estudiante a elementos que le sean pertinentes para desarrollar su propia comprensión del mundo. En síntesis, y para que nos quede muy claro el tema, por una parte, los contenidos han implicado para muchos modelos didácticos el sentido de transmisión del conocimiento. También esto ha implicado que el debate se haya centrado, por una parte, en la organización y en la sistematización de los contenidos en la escuela. Pero también el debate de los contenidos se ha desarrollado en, por una parte, cultivar la mente y para desarrollar habilidades o para adecuarse a las necesidades de los educandos. Habrá que vincular los conocimientos de frontera, los conocimientos científicos, con los que se revisan en el aula para estar actualizados, para poder enseñar lo que se está viviendo hoy en día. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a revisar el siguiente texto, que es de donde se obtuvo la información.